Muy buenas noches, aquí estamos este lunes. Vamos a mirar que no me recuerdo el día 26 de enero, es un día muy especial, ahora lo vamos a decir por qué, pero estamos aquí en Legado Vivo, una noche que vamos a aprovechar para compartir palabra de vida y para traspasar todo lo que estamos aprendiendo a nuestras próximas generaciones, ya sea mamá, sea papá, sea hermano, abuela, tía. Tenemos una responsabilidad, que todo lo bueno que hemos recibido lo tenemos que traspasar. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Apóstol. Es un gusto poder estar de nuevo con Legado Vivo, recordando siempre que es un programa para edificar tanto mujeres como hombres, Sí, no me salga con jóvenes edificando hogares, Marta, por y favor. todos aquellos que estén escuchando, porque la palabra viene para edificarnos a todos unos con otros. Así que manténgase conectado, no se desconecte. Claro, usted dice, pero ya esta mujer la conozco, claro, siempre decimos, estuvo mucho tiempo haciendo Legado Vivo y ahora me está acompañando nuevamente. Bueno, No, estuvimos Legado Vivo, no, edificando hogares. edificando hogares, perdón, yo sí he cambiado de chip. Y ahora está conmigo compartiendo en Legado Vivo, así que estamos felices de estar con ustedes, de entrar a sus hogares por este medio y los animamos a compartir el link, ¿no es cierto, Marta? Así es, así es. Tenemos que llevarlo a cada uno de nuestros hogares y sobre todo a aquellos que conocemos, que sabemos que necesitan escuchar. Sí. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, no es cristiano, este no conoce nada de Dios. A estos tenemos que mandárselos porque tienen que escuchar. La fe viene por el oír, apóstol. Así es, y siempre con una palabra de esperanza, una palabra de vida. El Evangelio son buenas noticias. Qué bueno que podamos utilizar estos medios para dar un mensaje claro, un mensaje práctico Mm. y que podamos construir este legado y traspasarlo generacionalmente. Así que estamos felices de estar con ustedes. Ya hay gente conectada y podemos ir compartiendo el link, traspasando, invitando y hacer que este mensaje llega hasta lo último de la tierra. Como siempre estoy ahí en la mesa grande también con el apóstol, ahí ayudándolo. Pero de aquí damos un saludo a todos. Bienvenidos a todos. Y vamos a comenzar un poquito el programa. Primero vamos a presentar nuestro equipo de producción. Hoy hay un cambio. Hoy tenemos en los controles a Kevin Salvador. Le damos un aplauso aquí a Kevin. Saluda para todos con las manitos. También tenemos, ahí está la manito de Kevin. Y tenemos, ¿qué zona sería? A ver, la zona de, ¿cómo sería aquella zona? El Comentarista. comentarista Tenemos del un programa. comentarista, tenemos hombre en este programa, gloria a Dios, no es un programa femenino, Para que vean, que para que que no, vean qué buena que no somos. somos feministas. En esta noche tenemos como comentarista a Sebastián. Sebastián, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profeta. Buenas noches a todos los oyentes. Espero que tengan un bendecido lunes, recibiendo la semana con la mejor palabra para nosotros, para seguir creciendo. Y nada, muy Hay raro gente, volver a las cámaras después de tanto tiempo, tanto tengo que tiempo, decirlo. las cámaras te aclaman, Pero Sebastián, las cámaras te quieren. Seba, ¿y tenemos gente conectada? tenemos muchísima gente A conectada, te ver, aviso. comencemos entonces. Antes de comenzar, Jessica, Ah, sí, 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 sí. te estoy pagando con la Mostremos la misma moneda. Tengo galletita. una galletita y Te tú has no la perdido la tienes. galletita, Jessica. Jessica, venganza, dijo la gansa, dice Sebastián. Bueno, no lo Vale, dice Sebastián, lo dice Marta, pero de empe- aquí nosotros echamos leña al fuego. empezamos con los saludos. Laura, Empecemos, Seba. Laura CM5, no sé quién es, dice, buenas noches, bendícenos a todos. Silvia Romero, bendiciones, bendiciones. Mari Carmen García, bendiciones, un saludo desde República Dominicana. Saludos, ¡Wow! saludos a República. Tenemos bastante gente, ¿eh? Muy bien. Guadalupe Quiroga dice bendiciones, bendiciones, Guada, ella es de aquí de Barcelona también. Silvia Romero, bendiciones, profeta, saludos desde Pamplona, Qué saludos Silvia. frío que debe hacer en Pamplona. Y en Madrid también está haciendo mucho frío. Sí, 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 sí. Silvia Romero, ya lo dijo. No, Silvia Romero, bendiciones, profeta, saludos de Pamplona, ahora sí. Eh, Fredis Mar Freddy Omar Torres Rodríguez, un El saludo desde pastor, Murcia. pastor de Murcia, sí. Bendiciones, pastor. Eh, Beatriz Sosa, bendiciones, profeta, bendiciones, pastora Marta, bendiciones, Beatriz. Gracias. Ay, Heidi muchos saludos. Viviana Peña, supongo que es Peña. Sí. Buenas noches, bendiciones de Pamplona. Pastor Armando, muchos saludos desde Palma de Mallorca. Diana Sevilla, bendiciones, buenas noches, saludos desde Pamplona. Bendiciones, Diana. Pamplona está bien fuerte, bien Está muy conectado. activa, Vamos, ¿no? Pamplona. Ojo, porque ahora nos vamos a otro país. A ver, Esther Estela Ecocondori.
Cóndor y la pastora la de pastora. Portugal. La pastora de Portugal, desde Lisboa, les manda saludos, así que Gracias, bendiciones, gracias. pastora. Joana Martínez, bendiciones, bendiciones, Joana. Andresa Figueiredo, perdón. Bendiciones, bendiciones, Andresa. Ángela Batista, bendiciones, mujeres poderosas, que Dios les bendiga. Bendiciones, Ángela. Xiomara Paz, buenas noches, bendiciones. Elsa Tuaquiza. Sí. Saludos de Pamplona, profeta y hermana Marta. Joana de nuevo, buenas noches, familia, buenas noches. Lisbeth Navarret Velázquez, bendiciones, profeta desde Lloret de Mar. Saludos al Lloret también. También México, Daniela Estados Gutiérrez, bendiciones. Iris Santa Cruz desde México. Wow, Mm. bendiciones, Iris. Bendiciones, Iris. Ángela Montaño Giraldo. Bendiciones, profeta y hermana Marta y demás hermanos. Saludos desde Vals, Tarragona. Ah, la hermana Ángela, Bendiciones. Hermana saludos. César Cruz, muy buenas noches, bendiciones para todos, bendiciones. Uy, está escribiendo un montón de gente. Marlene Cuello. Bueno, ¿qué te parece si hacemos algo? Sebas, lo dejamos hasta ahí, Lo vamos a dejamos hasta ahí y comenzar después seguimos. y tú vas repasando y vas mirando si hay Perfecto. algo que los hermanos están escribiendo y ya después lo vas compartiendo. Desde aquí le mandamos saludos, saludamos a todas las personas que se están conectando de los diferentes puntos y vamos a comenzar con el programa de hoy haciendo un poco de repaso, ¿no, Marta? ¿Le parece? Así es. Hacemos repaso y para este repaso tenemos un pequeño vídeo, así que pedimos al equipo de producción si nos puede pasar el primer vídeo para hacer el repaso del tema anterior. Mamá, ¿qué es ser constante? Hija, ser constante es continuar en algo que tú te propones hacer, en un objetivo que te has propuesto alcanzar. ¿Te recuerdas cuando empezamos el gimnasio? Sí. ¿Qué pasó? En un principio estábamos no tan motivadas en empezar quizás, pero luego una con la otra nos empezamos a apoyar para poder avanzar y seguir continuando en ejercitarnos por un tema de salud, de bienestar, pero una con la otra nos fuimos animando para ser constantes y continuas en nuestro objetivo de permanecer en el gimnasio. Sí, sí me acuerdo. Mamá, ¿se acuerda de aquel verano que me enseñó a hacer una falda? Y me dijo, tienes que ser constante en acabar las cosas. Entonces me dijo, para este verano tienes que acabar esta falda. Y yo en ningún momento me puse y esa falda sigue ahí. Sí, sí, me acuerdo. De hecho me la encontré el otro día y digo, uy, o sea que sí. Debería ser más constante en las cosas. ¿Se acuerda de alguna cosa que hayamos acabado? Creo que sí. Nos han pedido en Reyes del año antepasado y fue muy bueno porque nos pusimos a trabajarlo juntas y fue un árbol, todas ahí trabajando, tiradas en el suelo, bueno, con Angie, y fue buenísimo porque lo dejamos chulo y hay fotos de eso, sí, sí me acuerdo. Menos mal que una vez fuimos constantes. Muy bien, aquí estamos, nos ha hecho reír, ¿no? Unas con el gimnasio y motivación y la otra con la falda ¿dónde que está dejó la a media? falda, ¿no? La semana pasada hablábamos de ser constante, ¿no? Necesitamos ser constante para poder alcanzar lo que uno quiere, ¿no? Y recuerda lo que era constancia, Marta, ¿nos puede recordar? Sí, lo que no somos variables, que no cambiamos, que permanecemos firmes y que daba el ejemplo la profeta, ¿no? En matemáticas una constante es un valor fijo, ejemplo pi 3,4. A que se lo aprendió, ¿no? Sí, Se lo aprendió. y un muy buen ejemplo porque es algo que no varía, que se mantiene siempre en el valor que le corresponde y es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Claro Siempre. que sí, claro que sí. Y vamos a pasar un vídeo más para recordar los tips que hablábamos la semana pasada con respecto a ser constante. Adelante, producción, por favor. So many days you hate the truth, praying for that moment and someone to believe in you. Aquí estamos otra vez. Es bueno poder repasar un poco los temas y aplicarlos en casa, ¿no? Que creo que ese es el desafío. Nosotros podemos escuchar, aprender, pero necesitamos aplicar. Aplicarlo. ¿Qué le parece, Marta, si comenzamos con el tema de hoy? ¿Nos puede dar una introducción de lo que vamos a hablar?
Claro que sí, el tema de hoy, y un muy buen tema, por cierto, después del tema que tuvimos el lunes pasado, y el tema es permanecer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos abandonado antes de llegar al final de aquello que hemos empezado? Sí. Y nosotros viendo todo y preparando todo lo que es el tema, ¿no? Y por qué muchas veces nosotros no permanecemos y no llegamos al fin, no tenemos los resultados que realmente estamos buscando. Y esa es una gran pregunta que nosotros tenemos. Una de las preguntas es, ¿alguna vez has abandonado algo y no has permanecido en la acción? Es para que nosotros reflexionemos. ¿Quién no ha abandonado algo en algún momento? Sí, yo creo que levantaríamos los pies, las manos y todo, porque en realidad siempre tendemos a abandonar cuando miramos que la cosa se pone difícil, cuando vemos que nos demanda esfuerzo, cuando vemos que nos demanda responsabilidad y cuando vemos que muchas veces tiempo. El tiempo es un factor clave para nosotros y muchas veces no lo dedicamos, no lo predisponemos para poder darlo a aquello que estamos trabajando. Necesitamos permanecer, ¿no, profeta? Sí, la pregunta entonces para comenzar con la introducción de este tema, ¿alguna vez ha abandonado algo y no ha permanecido en esa acción que usted dijo, bueno, voy a hacer esto y hasta que no lo acabe no lo suelto, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces pasa, como usted decía, comenzamos pero no terminamos. No estamos hablando de constancia, No, de variable, estamos hablando de de firmeza. firmeza. Entonces, la pregunta hoy que le hacemos a todos nuestros participantes, ¿alguna vez usted abandonó algo que comenzó con fuerza, que dijo, esto voy a hacer y no permaneció? El tema de hoy que vamos a hablar es permanecer y para eso vamos a ver lo que significa la palabra permanecer. Adelante, Marta. Sí, dice el significado de permanencia según la RAE, dice duración firme, constancia, perseverancia, estabilidad, inmutabilidad, que es una palabra muy fuerte para nosotros. Y luego en el punto 2 tenemos permanencia, estado de aquello que se mantiene, se queda o se conserva en un mismo lugar, actitud o situación. O sea que el que permanece es aquel que no cambia de estado y se mantiene. Exacto. Se mantiene, que se queda, se conserva en uno mismo y no cambia de actitud, no cambia de situación, ¿no? Esos son los significados que estamos entendiendo de lo que es permanecer. permanencia, Ujú. permanecer. Y es que cuando nosotros determinamos permanecer firme, yo siempre digo, llueva, truene, relampaguee, Sí. se va a hacer lo que se determinó porque hay que permanecer, no vamos a ser movidos por los fuertes vientos, no vamos a ser movidos por las condiciones o situaciones que podamos enfrentar en el camino, ¿no, profeta? Sí, porque estamos hablando que nosotros tenemos la responsabilidad de dejar un legado a las próximas Así es. generaciones y todas nuestras acciones van a desencadenar en las próximas generaciones algo. Y si nosotros no aprendemos a permanecer en lo que estamos haciendo, porque es una actitud, dice mantenernos, también nuestra descendencia va a recibir esto. Y cuando vemos los significados de la palabra permanecer, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que permanecer también se lo relaciona con morar. También se lo relaciona bíblicamente, se lo relaciona con morar, Dios morando en nosotros y nosotros morando en Dios. También cuando vemos el significado nos dice que esto significa estar, permanecer, convertirse en otro, establecerse. Y qué interesante que cuando hablamos de permanecer siempre va a estar relacionado con morar, porque quiere decir que no se va a mover de ese lugar. Algo que reside estable. Y para eso vamos a leer un versículo bíblico, a ver si lo puede leer Marta en San Juan 15, del 4 a 5, para hacer referencia a esta palabra que vamos a Sí. compartir hoy. Dice la palabra, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y es la referencia que nos da en San Juan 15, ¿no? Porque qué importante entender que si nosotros somos fáciles de movernos, somos fáciles de abandonar, somos fáciles de olvidarnos, ¿por qué empezamos haciendo algo y por qué no hemos permanecido, no? Muchas veces nosotros abandonamos aquellos principios, abandonamos todo aquello que hemos venido haciendo, porque no tenemos esa firmeza
la palabra nos enseña que somos como esa ancla que no se mueve, sino que se permanece firme, sino que está allí estable. Y dice que cuando dice permanece en mí y yo en vosotros, está hablando Jesús de permanecer en Él, en su palabra, de permanecer en la vid, que es la que ayuda a que nosotros nos mantengamos firmes y no nos movamos de donde estamos. ¿Por qué somos fáciles de movernos, apóstol? Yo siempre me pregunto esto. Sí, tenemos que llegar a esta conclusión, ¿no? Si la palabra del Señor me enseña que al permanecer hay fruto, ¿por qué la gente no permanece, no? Y le hacemos una pregunta al público, ¿qué tiene que ver la permanencia en nuestra vida actual? ¿Cómo la relacionamos, no? Y nuestra relación con Dios y el legado que dejamos. ¿Cómo está relacionado? ¿Qué tiene que ver? Y esto es algo que nosotros a veces no hacemos que coincida, ¿no? Parece que separamos nuestra vida natural, nuestra vida espiritual, nuestro trabajo, nuestra familia. Por eso esta pregunta, ¿qué relación tiene nuestra permanencia en esta vida que nosotros llevamos? ¿Cómo influye en nuestra vida, en nuestra relación con Dios y en el legado que dejamos? Si una madre no permanece, por ejemplo, asistiendo a la iglesia, ¿afectará su relación con Dios? ¿Afectará su relación con los hijos? Sí, sí que afecta. Y un padre, una madre y un Claro que padre. afecta, porque en el momento que nosotros dejamos de hacer aquello que nosotros sabemos que desde el principio nos ha tenido buenos resultados, nos ha mantenido firmes y nos ha ayudado en nuestra vida, y de un momento a otro es variable porque por X razón dice, bueno, hoy no vamos porque tengo ganas de dormir. Claro, hay situaciones Situaciones así, hay muchísimas. reales, ¿no? Hoy no vamos porque Estoy cansada. Hoy no vamos porque viene el tío. Hoy no vamos porque es el cumpleaños de... ¿Y cómo exigimos luego a los hijos que nos claro, ¿qué están legado le viendo estamos transmitiendo si nosotros a mismos que lo estamos hagan? marcando esto, ¿no? Exacto, entonces va a ser fácil de que ellos quieran abandonar o que en algún momento quieran decir, bueno, no es prioridad, ¿no? Alabar a Dios, glorificar a Dios, dice, no es necesario que yo vaya a la iglesia, mi madre me ha enseñado, mi padre me lo ha transmitido. Claro. O sea, no estamos hablando de religiosidad, profeta, No, porque no, muchas no. veces la gente lo toma así, dice, bueno, pasan allí todos los domingos porque son religiosos. Claro, la pregunta es ¿por qué vamos todos los domingos? ¿Por qué Claro. permanecemos congregándonos? ¿No? O vamos lo vamos a hacer de otra manera. ¿Por qué los niños permanecen en el colegio? ¿Por qué los niños no pueden abandonar el colegio? Es algo que cuando nosotros pensamos en esto, vemos que no lo pueden hacer porque le va a afectar en su desarrollo intelectual, en su futuro, en su destino. Si los hijos abandonan, o por este ejemplo, ¿no? Que las madres dicen, bueno, hoy no vas al colegio porque no tengo ganas de levantarme Sí. y llevarte al colegio. Entonces le están enseñando a los hijos a no permanecer en sus estudios, que al fin y al cabo esto le va a afectar, ¿no? Y tanto que afecta porque si un día, 2 días que no vaya al colegio, se queda atrasado con los deberes, se queda atrasado con lo que se enseñó ese día, no lo escuchó, que pasa lo mismo cuando nosotros venimos el domingo aquí, nosotros venimos a aprender, Y venimos claro, nos quedamos a- desconectados claro, sí, un domingo con otro. claro, cuando nosotros decimos, bueno, no pasa nada por un domingo, yo no digo que no se pueda, pero es que yo he dejado de estar, yo he dejado de conectarme con lo que ese día se enseñó, se transmitió. Y después cuesta otra vez de reconectar, ¿no? Claro que sí, porque que estamos faltos Claro, en esa sí. enseñanza. Estaba pensando con respecto al colegio, ¿no? Cuando los niños no van al colegio y abandona, más allá de todo el conocimiento que se pierde, cómo se retrasa, y aún tiene que estar preguntando a los demás compañeros lo que se enseñó. El problema es que forma un carácter de abandono. Bueno, si hoy no voy, no pasa nada. Si hoy no voy, no Exacto. pasa nada, ¿no? Y se transforma en una inconstancia, que era un poco el tema de la semana pasada, aprender a ser constante, Un pero mal ahora hábito también. un mal hábito, pero ahora necesitamos, aparte de ser constantes, necesitamos ser firmes en nuestras determinaciones, firmes en lo que queremos, necesitamos permanecer. Este es el tema de hoy, necesitamos permanecer, porque si no, vamos a abandonar todo en la vida. ¿Qué le parece, Marta, si le pedimos a Sebastián que nos dé unos saluditos más? ¿Cómo vamos, Sebastián? Bueno, honestamente escribió demasiada gente. Pero no me desaliente a la audiencia, tengo para- Sebastián. Bueno, usted tengo vaya para a ir buscar repasando. muchísimos. Vamos. Vale.
Se rieron de mí la galleta. Ah, También hay muchísima gente. Lauri dice, saludos Apóstol, besitos Aitana, estamos viendo el programa ya juntas. saludo a Aitana, nació Nació Aitana. Aitana, exactamente. Es que es Jessica también guapísima, dice, muy buen video, fue porque... porque lo hizo ella, ¿no? No lo quería decir, pero bueno, sí, muy buen video. Bendiciones, Jessica. Daniela Gutiérrez dice, nos hace falta Jessica. ¡Hala! Esto no se hace, esto No no se se hace. hace. Tú estás guapísimo, Seba, y lo haces muy bien, va. Karina Real Avilés, bendiciones, saludos desde Madrid. Saludos a Madrid. Bendiciones, Karina. Silvia Cuellar, bendecido lunes, estamos expectantes en seguir aprendiendo y seguir creciendo. Bendiciones, Silvia. Sí, sí, queda escrito. Estamos en la misma. Joana Martínez dice, tema de hoy, permanecer. Bien, me gusta que la gente como que habla sobre lo que está pasando para actualizar Qué a los que ya bueno. están viniendo. Qué bueno. Perfecto. Darle la Yaira bienvenida, Tapia, sí. buenas noches, bendiciones. Bendiciones, Yaira. Liliana de Hernández dice, hola, bendiciones desde Alicante. Oh, Hay gente desde bendición. Alicante, hay gente de, por aquí vi otro, Palafrugell Muy también. bien. Muy bien. La gente de Barcelona, La gente de de Barcelona, Argentina, también gente de hay Argentina, muchísima gente. del Silvia sur. Romero aclara un versículo, San Juan 15, 14, 5. Muy bien, muy bien. Hay gente de todos lados. Gracias, Eva. Sigue revisando, sigue leyendo y Sigue continuamos con el tema porque hay mucha gente que está escribiendo y animamos a que compartan el link. Yo creo que es un tema que es necesario hablar, es necesario repasar, afirmar en nuestros hogares. Estamos hablando que tenemos una responsabilidad de pasar un legado y todas nuestras acciones van a determinar la calidad del legado que estamos traspasando a las próximas generaciones. Y ahora meditaba con algo tan simple, con esta acción de llevar a los niños al colegio, cómo nosotros podemos llegar a tener una vida de apariencia, ¿no? Aparentar firmeza, permanencia, pero dentro de nuestro corazón tener esa doblez, ¿no? De querer abandonar, bueno, lo hago, pero realmente yo no quiero hacerlo. Entonces, puedo estar físicamente Marta, pero no estar permaneciendo en lo que creo, ¿no? Sí, porque dentro de sí, dentro del corazón o del pensamiento de cada uno no está siendo formado ese carácter de decir, lo empecé, voy a llegar, voy a tener el fruto de lo que estoy buscando, el fruto que quiero, a donde quiero llegar, voy a llegar. Cuando nosotros pensamos, y yo lo veo esto en las carreras, por ejemplo, universitarias y todo esto, los que están estudiando, los que se preparan para medicina, la abogacía, son carreras que nunca va a dejar de estudiar, nunca va a dejar de aprender, que siempre tiene que estarse capacitando. ¿Y por qué? Porque es una carrera que continuamente hay que renovar. Entonces, el que determina una carrera de esas sabe por hecho, ya desde el principio, que continuamente tiene que estarse capacitando. Ahora, muchos pueden decir, entonces, quiere decir que nunca se termina el proceso. Es que llegan a un título y se preparan, trabajan en ello y luego todavía tienen que seguirse formando. ¿Por qué? Porque no se conforman con ser solamente un enfermero, no se conforman con ser solamente el doctor. Hay muchos que quieren ser directores de hospital, hay muchos que quieren tener la cabeza del lugar donde están. Entonces se siguen capacitando porque anhelan tener más responsabilidad, anhelan tener mejores beneficios, anhelan tener crecer, madurar. Y entonces muchas veces, ¿por qué abandonamos? Por la responsabilidad que conlleva llegar al fruto y saber cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a cuidar y saber que después de eso va a venir más fruto y que va a haber mayor responsabilidad. Claro, entonces está hablando que todo lo que tiene que ver con permanencia está ligado a los objetivos que se quiere alcanzar, ¿no? Entonces, ¿por qué a la gente le cuesta permanecer? Porque no tiene claros los objetivos, porque no marca los objetivos, porque no tiene definidos los objetivos. ¿Por qué a la gente le cuesta permanecer? A todos los que nos están escuchando, ustedes pueden compartir con nosotros y podemos construir entre toda esta definición y esta realidad. ¿Por qué debemos permanecer? ¿Por qué nos cuesta y por qué debemos permanecer? Estábamos pensando y discutiendo antes del programa que hay gente que continuamente está cambiando de pareja. ¿Por qué no permanece con una pareja? ¿No? Y hablábamos que a la gente no quiere sufrir, la gente no quiere cambiar, la gente no quiere renunciar. Entonces le es más fácil
cambiar de pareja porque supuestamente no funciona para que la pareja no le exija, para que no tenga responsabilidades como la que usted decía, ¿no? Exacto. Si estudias, sabes que tienes que seguir estudiando y si tienes Que que hay que seguir, acabarlo, claro, ¿no? tienes que seguir. Y con una relación es lo mismo. Tal cual, porque muchas veces cuando vemos que una relación ya se va entrando y viene, bueno, se tiene un año de estar con ella, es como que ya me cansa lo mismo siempre, me cansa oír lo mismo, me cansa hacer lo mismo. La gente no quiere repetir. La gente quiere estar cambiando, variando constantemente. Entonces, eso no me permite permanecer con una persona, no me permite permanecer Crecer, en un ¿no? trabajo, no me permite tener un mejor puesto de trabajo, no me permite llegar a un matrimonio, porque son muchos, es lo que estamos hablando, como no queremos permanecer. ¿Por qué? Porque no quiero responsabilidad, porque no quiero atarme con nadie, no quiero estar dándole cuentas a nadie, no quiero, son muchos factores los que no permiten. Entonces, si no permanezco, dejo de crecer. La falta de permanencia, porque estoy pensando en las relaciones, ¿no? Cuando uno Exacto. entabla una relación y dice, bueno, nos vamos a comprometer, nos vamos a casar, después, bueno, vamos a formar este hogar, vamos a tener hijos, claro, todo eso crece la responsabilidad. Entonces, la gente le cuesta permanecer porque no quiere asumir responsabilidades mayores. Qué interesante este tema, ¿no? Y nosotros apuntábamos algunos puntos, ¿no? ¿Por qué la gente le cuesta permanecer y por qué porque debemos también permanecer, ¿no? Pero poníamos que la gente le cuesta permanecer porque la generación de hoy se aburre muchísimo. Si no hay algo que le sorprenda, como se dice ahora, ¿no? Tú pones un reel o tú pones un short, creo que es, y no sé si lo pronuncio, George, aquí fuerte, Kevin. Se aburren, o sea, necesitan pasar los videos tan rapidito, es así, Sebas, Como el a ver, TikTok enfóqueme a Seba, que él es más joven que Marta, Kevin, y que yo, mire cómo me ordené, usted la puse como mayor. Seba, ¿es verdad lo que estoy hablando? Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué le pasa a la juventud? Se aburre rápido, ¿no? Básicamente nos tienen educados de cierta manera, ¿no? Con el dedito a hacer así y mucha gente se le pasa el día, la vida por el móvil y estar todo el día scrolleando así. Es una realidad, ¿no? Entonces se aburren muy rápido, ¿no? Esto que nos quieren vender, que necesitamos propaganda cada vez más corta, cada vez mucho más objetiva, con una palabra te tienen que como cautivar, porque a la gente le cuesta permanecer porque se aburren, ¿no? Me aburre esta pareja, me aburre esta carrera, me aburre este trabajo, pero claro, ahí atrás hay otras cosas que se encierran, ¿no? El aburrimiento, cansancio, falta de resultados inmediatos, que creo que es lo que estamos hablando, ¿no? Que lo queremos rápido todo. Todo lo queremos rápido, ¿no? Porque eso nos lleva esfuerzo, trabajo. Bueno, porque es mucho mejor algo descartable. Sí. Hoy en día todo lo vemos así, descartable, ¿no? Una novia para 2 días, para un año y luego que cambiamos porque ya a medida va pasando el tiempo es como que me voy adentrando más a la relación, esto me va demandando compromiso, esto me va a demandar y llega el tiempo en que ¿qué va a pasar, no? Si llevas tanto tiempo. Entonces, la gente hoy en día, y lo podemos ver, nosotros fuimos enseñados de una manera, de otra manera, y nos enseñaron, pero hoy en día la juventud se está dejando guiar por todo lo nuevo, por todo lo que es temporal. Hoy en día sale el teléfono, un iPhone 17 y dentro de un tiempo viene el 18 y hay que cambiarlo. Entonces nadie permanece con nadie, nadie se compromete, nadie tiene fidelidad con nada. Y es lo que hablábamos también, porque todo necesita un contrato de fidelidad. Porque la gente ya no es fiel, ya no permanece, ya no tiene un compromiso con nadie. Su palabra tampoco permanece, ¿no? Ya no permanece la palabra, entonces ya la palabra no tiene valor. Claro. Entonces, claro, por eso necesito un papel donde diga estoy comprometida a estar tanto tiempo con fulanito o a trabajar en tal empresa tanto tiempo. Ahora le pregunto a Marta, ¿eso se puede hacer con Dios? ¿Nosotros necesitamos firmar un contrato con Dios? Decir, Señor, firmo que yo voy a ser fiel, o un contrato con la iglesia, ¿no? No, jamás. Y esa es la ventaja que tenemos con Dios. Nosotros no necesitamos compromiso de un papel, no necesitamos que Él nos obligue
a cumplir, con permanecer con él, porque Dios es tan grande, ¿no? Que dice, bueno, te doy oportunidad, yo estoy a la puerta, toco, Ya. toco, y si tú quieres me vas a abrir, pero no te voy a obligar. Y más sin embargo, hoy en día, en todo lo que hacemos necesitamos un compromiso, necesitamos un papel donde diga estoy comprometida por tanto tiempo para poder, ¿por qué? Porque esto me compromete a cumplir hasta que llegue el tiempo determinado. Con Dios no ha pasado así, dice que, y lo tenemos aquí, Dios siempre quiso permanecer con el hombre, Él no se mostró de una manera diferente, cambiando su decisión, sino que fue el hombre el que decidió abandonar. Y eso es verdad, nosotros nos apartamos muchas veces porque nosotros lo decidimos, pero Él sigue permaneciendo Él en el mismo sigue, lugar, sigue sigue permaneciendo la siendo palabra de fiel. Él, la promesa de Él sigue siendo firme y fiel a lo que ha prometido. Así es. Y dice la Biblia que estábamos tomando todos estos lunes anteriores el ejemplo de Abraham y de la promesa de su descendencia Isaac, y lo que nos muestra a través de Génesis del 17 al 22, cómo Abraham permaneció firme en la promesa, a pesar de todas las circunstancias de que Dios le habla hasta que se cumple la promesa. Abraham hace algo, él permanece, no se mueve, él mora en la palabra. Él permanece en la palabra, como Sí. dice Juan 15, si vosotros permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, entonces podemos ver los frutos. Y lo que hizo Abraham fue, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que vivió, a pesar de la incredulidad en un momento manifestada, a pesar de que vende a su esposa, a pesar de que en un momento Dios le dice, entrega a tu Isaac, Abraham hizo algo. Dice que él permaneció, porque dice Hebreos que él creía que aún Dios le podía entregar a Isaac de los muertos. Él, Sí. él permaneció inmutable, no se movió, no pudo irse, no quiso irse, porque esa permanencia es algo que nadie te lo impone. Yo no puedo decidir venir todo, o sea, a mí no me imponen decidir venir todos los lunes. No. Yo vengo porque he decidido estar en este lugar y hacer este programa. Entonces Sí. no es una imposición, es una decisión. El que quiere permanecer es porque ha decidido llegar hasta el final y obtener los frutos. Entonces Abraham permaneció ¿en qué? En la promesa. En la promesa que Dios le había dado. Y nosotros, yo meditaba en esto porque dice que todo lo que Dios le dice cuando le habla a Abraham en el 17, dice que le dice, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. No hay otro requisito. O sea, si tú permaneces en lo que hoy yo te estoy dando, tú permaneces fiel, permaneces firme, estás allí, cuando yo te hable, tú escuchas, tú atiendes, haces el propósito, porque en verdad Dios no está buscando otra cosa, más que nosotros seamos fieles a Él y no nos está pidiendo lo que nos ha entregado, no nos está pidiendo dinero, no nos está pidiendo nada, o sea, simplemente que nosotros velemos por aquello que a Él le interesa en esta tierra. Y cuando Él permanece, y Abraham fue tan firme en aquello que escuchó, porque cuando le da la promesa no se la da solo a Abraham, le dice, bueno, es que no solo tú, entra tu hijo, entra tu nieto, entra tu bisnieto, tu taranieto, a causa de permanecer, a causa de andar delante de mí. O sea que la promesa se podía quebrar en el momento que Abraham dejaba Dudara. de permanecer. Sí. Qué interesante esto, cómo nos afectan nuestras decisiones, cómo afectan nuestras decisiones a nuestras próximas generaciones. Si hemos decidido creerle a Dios, necesitamos permanecer fiel y entender que permanecer es el carácter de Dios. Entonces Abraham no dudó, No. sino que creyó al que lo prometió. Entonces quiere decir que permanecer está ligado a la fe. Sí, Abraham fue, y por eso Abraham no es llamado el padre de la fe, el amigo de Dios, porque aun cuando pasó tiempos difíciles, aun cuando él se equivocó, Dios no dejó de cumplir la promesa con él, aun cuando Abraham supo que había fracasado en algunas cosas que había hecho, él volvía a la promesa y volvía a recapitular aquello que se le había dicho, o sea, estaba en el corazón. Yo creo que
una de las cosas que nosotros tenemos que ver siempre, y como lo dice en Habacuc, escribe la visión y escríbela en tablas para que corra el que leyera en ella. Pero ¿en qué tablas la tengo que poner? En las tablas de mi corazón, ¿no? Porque en mi boca y en mi corazón tiene que estar la promesa, y estar recordando la promesa y saber que aun cuando me he equivocado, Dios no ha cambiado lo que Él ha hablado. Dios no se ha retractado de la promesa. Entonces Abraham permanece, aun cuando se había equivocado, dice, bueno, la promesa sigue estando. Dios nunca dijo, si te equivocas, pierdes la promesa. Somos nosotros los que tomamos esa posición muchas veces. Así, entonces quiere decir que si yo permanezco, estoy sosteniendo la promesa. Si yo permanezco, todavía la promesa está viva, está fuerte. Dice la palabra en Romanos 4:18, Marta, y Romanos 4 habla de Abraham. Dice que él permaneció fiel a pesar de su cuerpo, a Ya pesar casi muerto. el cuerpo muerto, a pesar de su situación. No se consideró a sí mismo al mirar su cuerpo muerto, sino que él creyó a En pesar esperanza, de contra esperanza. todo lo que estaba pasando, Sí. ¿no? Él creyó porque creyó al que lo prometió. Entonces, podemos entender en esta noche que permanecer es una decisión por causa de lo que yo quiero alcanzar, y permanecer no es cambiar de principios, porque a veces la gente dice, bueno, permanezco, pero voy saltando de principio en principio, de casa en casa, de pareja en pareja, de estudio en estudio, Abandonando lo de que sí. dietas en dietas. No, no quiere decir que yo necesito saltar los principios permanecen Son los siempre mismos. firmes, son los mismos. Los mismos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que interiorizar. Hay muchas personas, Marta, que nos están saludando, están compartiendo. No sé si, Sebas, puedes rescatar algunos comentarios. Puedo. Rescate, a ver allí. Puedo. Si me dan el espacio. Hay 61 comentarios. Vale. Por aquí tengo a Jennifer Godoy que dice: saludo a las hermanos desde Palafrugell. También está Pastor Armando que dice: hay quien no tiene objetivos en los que permanecer y van improvisando todo en su vida. Wow. Sí. También está Nuria Márquez que dice: saludos desde Mallorca. Joana Mejía dice: saludos profeta Zulma y pastora Marta, bendiciones Joana. El pastor Armando está a full comentando. Dice: hoy en día quien tiene capacidad de permanecer enfocado en algo es un superdotado. Wow, es verdad, ¿eh? Es verdad. Bordón Carmen: saludos y bendiciones mujeres poderosas desde Ginebra. Bendiciones, Carmen. Juana Orestili. Juana, la pastora de Italia. Juana Isaguirre, muchas Sí. gracias. Buenas noches. Helen Núñez dice: falta de procesos saludables. Vivimos en la cultura del clic. Todo rápido, sin esfuerzo, y se buscan atajos. La juventud busca la aprobación de la sociedad. Wow. Y es cierto. Eugenia Caballero: saludos desde Caravaca de la Cruz, Murcia. Saludos. Eugenia. Ye Profeta dice: bendiciones, saludos profeta Zulma y a nuestra presbítera Marta. Saludos. Bendiciones, Jay. Bordón Carmen desde Ginebra también nos dice: uno de los problemas repetitivos del cristiano sin carácter es que permitimos lo incorrecto y como consecuencia lo promovemos. Qué interesante. Helen también nos comenta por aquí: el permanecer revela el carácter de Dios y exige compromiso. Dios no abandona, no cambia y cumple lo que promete. Así es. Y- ¿Leemos alguno más? Me quedan dos Vale, tres más. lea estos dos. Carmen también nos dice: los principios son innegociables. Y Helen, de nuevo: cuando permanecemos mostramos que no vivimos por emociones ni resultados rápidos, sino por fidelidad y convicción. Y por último, Giovanna Herrera nos dice: saludos hermanas desde Palafrugell. Bueno, por último, no, ahí el pastor Armando, otro pero esto lo comentario dejamos por ahí. para el otro bloque. Qué interesante esto, yo estoy viendo y estoy sacando conclusiones por causa también de los comentarios. Estamos construyendo este tema, este programa juntos con nosotras de aquí, ustedes de sus hogares participando y Están muy compartiendo. participativos el día de Y hoy. qué interesante entender que estoy concluyendo, ¿no? Cerrando ideas, que
la falta de permanencia hace que el carácter nunca se desarrolle en la persona, porque estamos hablando de Abraham, un hombre que si no hubiese llegado hasta el final, hasta el momento del sacrificio de Isaac, él si no hubiese permanecido hasta allí, sino que hubiese arrebatado a Isaac y le dice al Señor, mira, no, Señor, tú me prometiste a Isaac, Es todo lo que tengo. me llevo a Isaac y se terminó, pero él permaneció hasta el fin y la Biblia me enseña de eso. Entonces, permanecer no es cambiar las cosas que hemos venido practicando, sino que permanecemos en los principios que nos han dado resultados correctos. Hay gente que, por esto que estamos hablando, este furor de querer cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar, se olvida de los principios, ¿no? Así como Abraham, que permaneció firme en la promesa que Dios le dio hasta ver el cumplimiento, pero fue mucho más allá. Entonces, Abraham permaneció fiel, tan fiel en la promesa de Dios que no dudó ni un solo momento que sería padre de mucha gente. ¿Y qué trae la permanencia? Trae un fruto, ¿no? Trae un fruto y eso es otra de las cosas tan importantes que nosotros tenemos que saber valorar y que muchas veces decimos, bueno, ya tengo el fruto, me conformo con el primer fruto que hemos tenido, con el milagro que recibí, y esta es una de las cosas que hemos visto siempre también. Y la gente se conforma, ya tengo el milagro, entonces, ¿qué hago? Ya no sigo yendo, ya no sigo escuchando, ya es como que ya no lo necesito. Cuando Abraham recibe, le he dado Isaac, él no tiene problema en entregárselo de nuevo a Dios, en sacrificarlo. Y sabe que yo meditaba en esto, ¿no? Dice que él no tiene problema en presentárselo, pero ahí tenía que estar Isaac. Abraham perfectamente podía buscar un carnero, podía buscar cualquier otro para poder poner, sacrificarlo y que Isaac se quede en casa y que no tiene por qué pasar por todo esto. Pero qué precioso entender que cuando Abraham toma a Isaac, dice, bueno, vamos a hacer sacrificio y la determinación de decir, bueno, si él me lo dio, yo, ¿por qué se lo puedo negar? Claro. ¿Por qué puedo pensar que me lo va a quitar y que no me lo va a devolver, ¿no? Si fue él el que me lo dio, él fue el que me lo proveyó. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que hay un proceso, hay algo que se tiene que transmitir. Y aquí Abraham lo que hace es coger a Isaac, llevarlo al sacrificio, mostrarle lo que es la fidelidad de Dios, mostrarle la fe, mostrarle la confianza, mostrarle lo que es el pacto con Dios. Entonces, él está enseñando a Isaac que le está enseñando una fe activa, una fe que no es variable, una fe que permanece firme a pesar de que ya lo ha obtenido, a pesar de que ya lo ha alcanzado. Yo sigo creyendo, yo sigo esperando, yo sigo confiando porque sé que hay más todavía. Isaac no era el único fruto que Abraham iba a tener. Y esto es lo que dice en San Juan 15, cuando dice que Dios nos limpia, porque dice que la palabra nos va limpiando, nos va preparando y va haciendo que nosotros vayamos siendo capacitados para obtener más fruto todavía, para que nosotros podamos producir. Y tenemos esto que nosotros veníamos escribiendo, Dios limpia al que da fruto. El fruto no es el fin, es el principio. Permanecer me hace fiable para Dios. Así es. Kevin, ¿podemos poner la imagen para reforzar? Hay una imagen que es que tiene referencia, que hace referencia a Juan 15, ¿no? Porque es lo que decía Marta, ¿no? Si la recompensa de la permanencia es reconocernos, Dios nos reconoce como una persona fiable para Él, ¿no? Si Dios puede limpiarnos, si Dios ve el fruto y nos dejamos limpiar, si nosotros permanecemos en Él, nos hace, Dios nos reconoce como personas fiables, porque no se puede fiar, uno no se puede fiar de una persona que hoy está y mañana no está, que hoy dice sí, estoy contigo y mañana le agarra alguna incomodidad y desaparece, ¿no? Hoy estoy contigo y mañana no. Eso muchas veces pasa en la iglesia, ¿no? La gente viene, está al lado de uno y cuando no le gusta algo se va, entonces deja de ser confiable para la iglesia, para las autoridades, ¿no? Sí. Entonces, permanecer me hace fiable para Dios, pero me hace fiable también para los hombres y mujeres de Dios. Sí, y eso es algo que tenemos que entender. Ayer la enseñanza que nos daba el pastor Carlos
un poco referente a ello, porque hablaba de los que vienen, reciben a Cristo en su corazón, pero que luego salen y no permanecen con aquella vida que han recibido, ¿no? Y el hecho de que cuando uno deja de estar, de permanecer, luego vuelve otra vez a su estado natural, a como estaba en el principio. Y eso es otra de las cosas que la gente piensa, recibí lo que quería, recibí el fruto, recibí el milagro, recibí aquello que estaba esperando. Entonces ya está, ¿qué hago? ¿Sigo trabajando o me quedo ahí, acaricio el fruto, me lo como, que muera? O sea, hay que producir más, hay que Sí, seguir creyendo, hay que sí, seguir sí. avanzando, hay que seguir trabajando. Claro, entonces entendemos, ahí tenemos la imagen porque queremos que más o menos usted se haga la idea, ¿no? De esa vid del Que pámpano está y pegada al está pámpano. pegada y es esto, necesitamos permanecer es la llave maestra, ¿no? Para este tiempo, porque lo que decía Helen, ¿no? La gente, o lo que decía Sebastián, ¿no? Con el dedito, cuando nos mostraba el dedito para arriba, y es una verdad, así desaparece la gente, así Así de desaparece rápido todo. el valor por las cosas, es tan rápido, es solamente con un clic que la gente está formando ese carácter de falta de permanencia, de falta de fidelidad. Cuando nosotros hablamos desde aquí que hay gente que está con nosotros desde hace 20 años, dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque la gente permanece, es el carácter de Dios que la gente ha adoptado en su vida, y no solo en su vida, en su familia, en su descendencia. Entonces, qué interesante que permanecer me hace producir frutos abundantes y me hace ser una persona fiable para Dios. Tenemos que estar cerrando porque el programa se nos está yendo, pero qué interesante es esto. Permanecer me hace producir frutos abundantes y me hace ser una persona fiable para Dios. Es imposible que Dios pueda confiarle algo a alguien que no permanece. Cuando yo permanezco, estoy entrando en procesos de fe, esa fe real que decía Marta. Y una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Qué hacemos cuando recibimos la promesa? ¿El fruto recibido es el fin o es el principio, ¿no? Porque la gente, como usted decía, coge el fruto y se va corriendo. Se lo Coge la come. bendición y se va. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿El fruto que recibimos es el fin o es el principio, ¿no? Como usted decía ahí en Juan 15:2. Entonces, tenemos que aprender a permanecer en Él, a ser personas firmes, a formar carácter, a entender que cuando permanezco en Dios y su palabra permanece en mí, Él me limpia para que lleve muchos frutos y ser discípulos, verdaderos discípulos, porque ese discípulo que me convierto, en ese discípulo que me convierto, hace que yo pueda discipular a otro y traspasar, que eso es lo que hizo Jesús. Jesús le traspasó a través de su fidelidad a Dios, le traspasó a los discípulos este legado tan precioso, ¿no? Y se traspasa de generación en generación. Ahora, Marta, ¿cómo hacemos para permanecer? ¿Podemos dar algunos tips prácticos? Sí, tenemos unos tips muy buenos que nosotros tenemos que poner en práctica, sí o sí. Y una de ellas, esto me hacía reflexionar a mí, el rodearnos de personas que nos animen a fortalecernos siempre, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos de acuerdo a lo que oímos, de acuerdo al consejo que recibimos, pero ¿a quién oímos? ¿Quién nos aconseja? Esto es importantísimo porque de acuerdo a lo que estamos escuchando nos está alimentando, y como puede ser muerte, puede ser vida lo que esté llegando a nuestro corazón, puede ser aquello que esté haciendo que el fruto que hemos obtenido se vaya muriendo, vaya desapareciendo, porque a medida yo voy apartándome es lo que va sucediendo. Y tenemos el siguiente, que es reducir voces que nos hacen conformarnos con aquello que hemos obtenido. Muchas veces la gente espera que se le diga, qué bien lo hiciste, has tenido el fruto, ya está, ¿no? Estarás feliz. Y dice, no, pero sí que todavía tenemos que producir, ¿no? Claro, todavía hay más por alcanzar. Entonces, tenemos que reducir esas voces que nos conforman y elegir buenas amistades, ¿no? Exacto, elegir el entorno en el que nos movemos y el entorno, aquello que escuchamos. Y la importancia del entorno, porque ¿quiénes son los que nos rodean? Es gente de fe, es gente que a mí me anima a crecer. Es gente que permanece o que gente permanece y que da fruto. Claro. Entonces, o gente que abandona, ¿no? Y Abraham escuchaba la voz de Dios siempre. O sea, yo creo que si Abraham hubiese escuchado a la Sara en el momento de que estaba ahí con aquella duda y decir, ¿será verdad? ¿Será mentira?
Entonces, Abraham hubiese escuchado a Sara, si hubiese quedado escuchándola siempre, porque en un momento como que él tiende a seguirla, pero luego vuelve otra vez a la promesa y escucha la voz de Dios y sabe qué fue lo que Dios pidió. Anda delante de mí, sé perfecto, ¿no? Entonces, si yo permanezco firme en la promesa, en aquello que Dios me ha dado, ¿cómo va a ser que yo voy a rodearme de todo lo contrario de él y voy a buscar alimentarme de otra cosa que no sea la palabra de él? Así, entonces Abraham escucha la voz y el consejo de Dios y permanece hasta ver lo que él se le había prometido, ¿no? Entonces ya un poco para ir cerrando, que ya son y 52, tenemos que estar cerrando, que viene el próximo programa. Abraham enseñó a Isaac fe, enseñó confianza y enseñó fidelidad. Al permanecer Abraham en lo que Dios había determinado, al morar Abraham con Dios y Dios con Abraham, él traspasó un legado a Isaac. Abraham le enseñó a tener fe en Dios. Cuando yo permanezco, cuando yo le hablo a mi familia y le digo, y aunque no se vea todo lo que se está queriendo y le decimos a nuestra familia, Dios es fiel, Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Sí. No vamos a movernos de lo que el Señor dijo. Por más que escuchemos, por más que veamos, estamos traspasando un legado de carácter firme a las próximas generaciones, un carácter de fe, que es lo que más se necesita. Estamos traspasando a través de ser personas que permanecemos en Cristo y en la palabra, estamos traspasando confianza en Dios. Mi madre creyó, mi padre creyó, ellos no abandonaron y este es el fruto. Y estamos pasando esta palabra que hoy es tan poco usada, que se llama fidelidad. El legado que le estamos dejando es un legado de fidelidad. El que permanece es una persona fiel. Entonces, Abraham enseñó fe, enseñó confianza, enseñó a Isaac fidelidad, y el legado que se está transmitiendo, o el legado que se transmitió a través de Abraham a su descendencia, se pudo ser fiel y pudo permanecer. Desde aquí se nos está terminando ya, tenemos que ir cerrando. ¿Será que podemos hacer un último saludito, Seba, pero muy rapidito, por lo menos los nombres? Vale. ¿Estoy? ¿Se me ve? Sí, vale. Sí, ahí está. Ahora sí. Vale, por último, Herminia Torres dice, lo bueno de una persona que permanece es que es capaz de dar frutos. Muy bien. Así, rapidito. Silvia Collar dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Amén. Qué interesante. Los ojitos del Seba. Vale. Seba, no me analice los si tenemos mucho tiempo o tenemos poco tiempo. Sí. Vale. Otro comentario. Bordón Carmen, de nuevo. Ella es muy activa, ella la veo mucho en todos los programas. De hecho, cuando yo estaba en el programa también estaba. Somos personas fiables cuando mi prioridad es la palabra. Y puso otro que dice, tener cuidado a quien tenemos a nuestro alrededor y a quienes prestamos nuestros oídos. Que era lo que estábamos hablando. Muy bien. De que todo se nos iba con un clic y buscábamos atención inmediata. Muy bien. Se nos va la hora, Seba, hasta allí. Vale. Después seguiremos saludando tal vez el lunes que viene, porque se nos fue, son las 21:55, y solamente para cerrar el tema de hoy de la permanencia, en Mateo 24 dice, mas el que persevere, el que permanezca, el que se anime a permanecer hasta el fin, este será salvo. Cuando nosotros como padres, como personas que estamos influenciando sobre otras personas, tenemos este carácter, formamos este carácter de permanecer, no solamente mostramos fidelidad, no solamente mostramos esa constancia, nosotros no solo mostramos esa fe, sino que los frutos van a inspirar a las próximas generaciones a seguir creyendo en este Dios. Marta, nos estamos despidiendo, estamos cerrando. Estamos llegando a nuestro final y con mucha expectativa de todo lo que Dios va a seguir hablando a través de los temas venideros, porque ciertamente nos confronta muchísimo a nosotros mismos. La vida misma se ve reflejada en cada palabra que sale del programa, en
cada versículo de la Biblia, porque la palabra es eso, un espejo para nosotros. Claro que sí. Así que desde aquí nos despedimos. Damos gracias por la vida de Sebastián. Vamos a ver qué hacemos el próximo lunes. Si la recibimos a Jessie, recibimos a Sebastián. No lo sé. Vamos a ver qué hacemos. Los ponemos los dos juntos, que también lo hacen muy bien. Damos gracias también por la vida de Kevin, de Gabriel, que hoy no pudo estar con nosotros, pero está con nosotros Kevin. Y damos gracias a Dios. Y desde aquí queremos desearle feliz cumpleaños al apóstol Aníbal, que hoy está cumpliendo 83 años, el padre del ministerio. Así que muchísimas felicidades. Dios y siga que cumpla muchos años más. Muchísimos años más desde aquí, desde Legado Vivo. Y desde aquí nos saludamos, nos despedimos hasta el próximo programa, hasta el próximo lunes. Y no se olvide que si usted permanece, es el legado que le va a dejar a las próximas generaciones. Bendiciones y hasta la próxima semana.